Hola a todos, gracias por acompañarnos en nuestra serie After Tenements titulada Behind the Code. En este programa invitamos a los artistas de Artblocks a compartir una mirada más profunda a su codificación creativa y el proceso creativo de sus proyectos. Y bienvenidos a un episodio muy especial, transmitido en español, dedicado a nuestra comunidad hispanohablante. Hoy nos acompaña Fernando Jerez para hablarnos de su proyecto Estaciones o Stations. Dando la bienvenida a Fernando, que nos acompaña para hablar de su proyecto. Buenos días, Fernando. Hola, Joana. Hola a todo el mundo. Qué alegría poder hablar en español en una charla para la comunidad. La verdad, se agradece. Muy bonito. Os cuento, para los que no me conozcáis, soy Fernando Jerez y hoy vamos a hablar de mi primer proyecto. Tengo 2 proyectos publicados en Artblocks y hoy me gustaría hablar cómo está hecho, los fundamentos, cómo empezó la idea de mi primer proyecto publicado hace casi un año, en febrero, llamado Stations. Stations es un proyecto que explora la generación procedural de estructuras arquitectónicas con un toque de ciencia ficción. En este caso parecen estaciones espaciales, parecen algo sacado del espacio, de ahí el nombre. Y solo por poner un ejemplo, el algoritmo que tiene por dentro es capaz de generar una gran variedad de diferentes estructuras, pero se basa en un concepto súper simple. En esta charla voy a intentar hacer una demostración de código en vivo, de cómo se desarrolla la base del concepto y si alguien se siente inspirado o quiere desarrollar su propia versión, pues me alegraría mucho o algo así. Estos son otro tipo de estructuras que podemos ver, etc. Así que para no perder más tiempo, vamos a ir avanzando un poco. Y lo primero que me gustaría contar es que sobre este proyecto hay un link a una web sobre el proyecto donde viene un montón de información, pero este proyecto para mí es muy personal. Desde 2011, que empecé prácticamente con Processing a hacer arte generativo, a orientar los trabajos que hacía con gráficos por computador hacia el campo del arte, empecé a explorar una técnica llamada subdivisión recursiva, que consiste en dividir el plano en distintas secciones e ir dibujando objetos unos dentro de otros. Aquí hay capturas de pantalla de algunos de los primeros resultados que obtuve hace más de 10 años, ¿vale? Primero, el primer concepto, añadiendo colores, texturas, diferentes geometrías como triángulos, anillos, círculos, etcétera. Añadiendo texturas, diferentes formas dentro, un poquito de sombra, ¿vale? Distintas variaciones estéticas que, si os fijáis, de alguna manera se parecen a las estructuras. Ups, creo que he roto algo. Ok, no se ha roto nada. Y yep, ahí está. Si os fijáis, podemos ver cómo en una vista desde arriba las estructuras que se construyen en el modelo 3D de estaciones están basadas un poco en el mismo tipo de subdivisión geométrica que se utiliza en un plano 2D. Por lo que en un momento dado, después de hacer muchas pruebas con texturas, sombras, colores, distintos trazos, etc., se te pasa por la cabeza modificar el algoritmo para que, en lugar de dibujar objetos dentro de otros objetos, vaya apilando o amontonando distintas geometrías, distintos modelos uno encima de otro. Los primeros resultados son cosas parecidas a estas de aquí. Estos son los primeros resultados que obtuve. Esto estuvo hecho en Processing. No es JavaScript, no es código para el navegador, no.
no se ha publicado como colección o algo así, eran experimentos que hacía yo de forma personal. ¿Okay? Eventualmente seguí mejorando el algoritmo de rendering para obtener imágenes de mayor calidad, cosas como esta. Esto no son imágenes que tú puedas ver en tiempo real, cada fotograma necesita varios minutos para poder producirse, etcétera, etcétera. Hace 4 o 5 años desarrollé una versión parecida para impresión 3D, ¿vale? Yo tengo muchos trabajos desarrollados para impresión 3D como hobby, siempre como afición. Estos son imágenes de modelos impresos en 3D, son figuras reales, físicas, que están generadas con el mismo tipo de algoritmo. Está hecho en otro lenguaje distinto, etcétera, etcétera. Y finalmente, a principio de este año, desarrollé el algoritmo final para la versión JavaScript de navegador de Station, que tuve la suerte y el honor de poder presentar y ser aceptado en Artblock como uno de sus proyectos de la galería. Así que esa es la historia detrás de todo esto. Fue mi primer proyecto NFT. Nunca había publicado nada y para mí fue un orgullo que la comunidad, que se vendiese el primer día, que la comunidad compartiese. Para mí fue la puerta de entrada al mundo de los NFT y un orgullo muy grande, porque era algo con lo que yo había trabajado mucho y sentía que al mundo le podía gustar, y la verdad es que funcionó muy bien. Así que ese soy yo, ese es mi proyecto, y la intención de esta charla es contar un poco, enseñar, mostrar un poco el algoritmo, cómo se hace el algoritmo, la base, el core del algoritmo que genera toda esa geometría. Y para ello nos vamos a arriesgar un poquito y vamos a hacer un poco de código en vivo. Live coding ya. Ok. Después de hacer unas pequeñas demostraciones os enseñaré, entraremos en el código de Station y os enseñaré, os contaré algunas cositas sobre algunos detalles de la implementación final. Ok. ¿Todo bien, Joana? Sí. Voy a utilizar Processing porque ahora mismo es con lo que me encuentro más cómodo. Así que voy a empezar con el típico sketch de Processing, una función setup, un draw, y vamos a dibujar algo. Venga. Necesito... I need a back... Sorry. Ay. Streaming, the classic streaming cat. El clásico gato de los streams, de los streams. Cada vez que me pongo a hablar con el ordenador viene el gato y entra por aquí. Vale, la cosa comienza con una pantalla en negro donde vamos a dibujar un cuadrado gigante en medio. ¿Vale? Necesito un rectángulo que cubra... Oh, mi gato quiere programar también un poco. Necesito un rectángulo que cubra toda la pantalla. Y ahora tengo que empezar a cortarlo y construir geometría dentro del propio rectángulo. Para ello voy a utilizar lo que se llama una función recursiva. Recursive rectangle, por ejemplo. 0 with head. Necesitaré una función. Ups. ¿Todo bien, Joana? En cualquier momento, si quieres preguntarme algo o parar o lo que sea, estoy abierto. Aquí lo único que vamos a hacer va a ser, en principio, dibujar el mismo rectángulo. Con este código yo dibujaría el mismo rectángulo.
¿Okay? Parece que nada ha cambiado, pero ahora yo puedo decir que si el tamaño del rectángulo está por debajo de cierto límite, perdón, si el tamaño del rectángulo está por encima de cierto límite, que dibuje de nuevo un rectángulo un poquito más pequeño. Let's say 10. Yeah. Ok. Aquí tenemos algo distinto. Ahora lo que ha hecho, lo que se ha dibujado han sido un montón de rectángulos concéntricos. Cada rectángulo dibuja otro más pequeño en su interior. ¿Vale? Hasta aquí todo bien, parece que esto no conduce a ningún lado, pero ¿qué pasa si ahora, por ejemplo, yo le dijese a esto que en lugar de dibujar un rectángulo concéntrico, dibujase un rectángulo un poquito más estrecho? Vale. Aquí ya estamos dibujando un rectángulo, en la mitad izquierda otro rectángulo, en la mitad, etc. La magia viene cuando, gracias a la capacidad recursiva de estas funciones, tú puedes dibujar los rectángulos. Bien, no se ha roto. Bien, ok. Aquí la cosa ya empieza a cambiar. Quizá no sea demasiado visible, pero cada rectángulo, si os fijáis, produce dos rectángulos más pequeñitos dentro de él. Cada cuadro se subdivide y se duplica en dos cuadros más pequeños, de los cuales se vuelven a subdividir y a duplicarse en dos cuadritos más pequeños. Vamos a añadir un poco de color aquí. Y me gusta esta configuración de color. Y esto me va a servir a mí para cada vez que dibujo un rectángulo, rellenarlo de un color aleatorio, saturado a tope y así. Ok. Ok. Y tenemos colores aleatorios. Tenemos colores totalmente aleatorios, no está basado en ninguna paleta, pero simplemente para que se visualice mejor lo que hay. Ok, pues sabemos reducir, sabemos partir o split en vertical. Ahora vamos a ver qué pasa si en función de una variable cada vez que yo dibujo un rectángulo voy a decir de forma aleatoria si me interesa reducir o si me interesa split, partir, subdividir. ¿Vale? Ok. Esto, aquí una llave, control R. Ok, algo ha cambiado, aunque no es muy evidente, pero algunas veces reduce y otras veces subdivide. Vamos a rápidamente hacer una subdivisión en horizontal para que la cosa vaya tomando variedad. A partir de este punto, esto no lo quiero aquí, esto lo quiero aquí, esto no lo quiero aquí, esto... No estoy seguro de que esto vaya a funcionar. No. No ha funcionado. Y más 6, más 10. Ok. Esto está mal.
Vale, ok. Y este sería el primer paso de un algoritmo de subdivisión, donde cada cuadrado, de forma aleatoria, se puede dividir en dos columnas o en dos líneas o reducirse hasta hacerse un poquito más pequeño. ¿Ok? Vale. El siguiente paso para añadir más variedad, o sea, todo esto serían generaciones aleatorias. El siguiente paso para añadir más variedad sería combinar cuadrados con rectángulos con círculos. ¿Ok? Así que voy a necesitar alguna especie de función parecida que me permita crear círculos dentro de otros círculos. Bueno, los círculos recursive. Necesito el centro, las coordenadas del centro del círculo y necesito el radio del círculo, el tamaño del círculo, el radio, diámetro, no sé. Esto dibujaría, que sería la función elif de processing, color aleatorio, cojo una elipse y la coloco en esta posición y con este tamaño. Y ahora, cuando yo esté generando la recursión dentro de los cuadrados, habrá una pequeña probabilidad de que en lugar de dibujar un cuadrado, dibuje un círculo. Esto conseguirá x y el centro del cuadrado más medio ancho, y más medio alto, y el radio va a ser el mínimo entre el ancho y el alto. Aquí. Aquí está bien. Vale. Algo falló, no se sabe, pero en estos cuadrados que se deja de subdividir, cambia, el algoritmo cambia al círculo que hay aquí. ¿Ok? 0, 1, 2, 3. 1, 4. Algo está roto. No sabemos qué es. Uy. Por 5 no, por punto 5. Ok. Lo tenemos. Ahora ya tenemos la capacidad de dibujar un círculo dentro de un cuadrado. Y con los círculos va a pasar lo mismo. Si el radio está por encima de un tamaño mínimo, digamos 20, ¿vale? Yo voy a poder hacer dos cosas. Vamos a coger una opción, la vamos a calcular aleatoriamente entre 0,1, o sea, 2, y ahora, según lo que valga esa variable, ¿vamos bien de tiempo? Vamos bien de tiempo. Joana, ¿cómo estás? Switch up, case 0. Aquí vamos a reducir el círculo. Vamos a reducir el círculo creando otro círculo en la misma posición, pero con un tamaño un poquito más pequeño. R menos 10. Vamos a robar 10 píxeles. Y en caso de que nos toque un 1, vamos a dibujar un cuadrado dentro del círculo. Y ahora donde la geometría me juega una mala pasada. Necesito que este cuadrado esté en el centro del círculo. Necesito la esquina. Punto R por punto 6, R por punto 6. Va a fallar. No, X menos. Ok. Perfecto, lo tenemos, gente. Lo tenemos.
Vale. Voy a probar una cosa. Voy a aumentar la posibilidad. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5. Vale. Ok. Así, de esta manera, esto es la base. Esto es todo el algoritmo que necesitamos para poder aumentarlo, movernos a un espacio 3D y añadirle nueva geometría, etcétera, para construir lo que sea. Si os fijáis, la idea es relativamente sencilla. Partes de una figura sencilla, aquí estamos trabajando con rectángulos y círculos. Partes de una figura sencilla, decides si... Voy a utilizar esto para marcar. Partimos de una figura sencilla, decidimos si la queremos dividir en dos mitades, arriba y abajo, dibujamos la nueva mitad, decidimos si queremos un círculo, si dentro de ese círculo queremos un cuadrado, y así vamos dibujando un elemento dentro de otro hasta que en un momento dado se hacen tan pequeños que hay que parar, hay que terminar, en algún momento hay que terminar. ¿Ok? Pues en estas 50 líneas de código se simplifica al máximo. La intención de esta demostración es enseñar un poco a la gente o a los coleccionistas también, sobre todo, cómo los programadores de arte generativo desarrollamos o empezamos una idea. Esto sería el concepto, el inicio de una idea. Aquí uno ya se da cuenta de que puede haber potencial, se puede jugar con distintos colores, distintas geometrías, etcétera, y evolucionar esta idea hacia algo más grande, ¿no? Entonces, solo por mostraros un poco cómo funciona esto, aquí tengo preparado, para no escribir otra vez y perder toda la charla con este código, aquí tengo preparado una versión similar a lo que acabamos de ver, a lo que acabo de hacer, pero moviéndonos a un espacio 3D. En este caso, los sistemas, el código de subdivisión es lo mismo, tenemos un círculo, un rectángulo, pero ahora estamos en un espacio 3D, ¿vale? Ahora, aparentemente, tenemos lo mismo, pero estamos en un espacio 3D. Ahora, con un control de cámara, lo que se va dibujando es un pequeño rectángulo con volumen, un cilindro, ¿vale? Círculos y rectángulos, pero con volumen. Y los vamos amontonando uno encima de otro, creando una especie de estructura, de castillo o algo así. Lo bueno de entrar en un espacio 3D es que no estamos limitados a un solo plano. Yo puedo hacer aquí, por ejemplo, puedo activar... Puedo dibujar esta estructura, girar el eje y girar 180 grados y redibujar otra estructura. Entonces, de esta forma, tenemos un doble... Ya no estamos aprovechando del propio espacio 3D. Tenemos dos planos, ya podemos girar, podemos modelar. Cada cara tiene su propia forma de subdivisión o de recursión. Y si vamos un poquito más allá, yo puedo combinar muchas partes, muchas caras, para crear, por ejemplo, un cubo. Un cubo son 6 caras. Aquí lo que estoy haciendo es crear para cada... O sea, lanzar el algoritmo de subdivisión 6 veces, pero en distintas posiciones y rotaciones, ¿vale? Que sería el equivalente a las 6 caras de un cubo. Esto me genera una estructura tal que así, ¿vale? Esta estructura es completamente aleatoria. Cada vez que yo regenero o cambio la semilla del generador de números aleatorios, obtengo un resultado pues distinto. ¿Okay? Y por último, aquí podemos hacer dentro de una estructura base como esta, esto ya es una estación súper primitiva, súper básica, pero si os dais cuenta ya conserva las mismas, ya tiene las mismas propiedades
A ver, lo voy a mostrar por aquí. Si os dais cuenta, ya tiene las mismas propiedades que muchas de las estaciones originales del proyecto, ¿vale? Que son básicamente una forma geométrica básica donde se van construyendo encima de ella, a base de subdivisión, distintas geometrías. Tenemos un poco el núcleo, el corazón de la estructura. Por último, ya por enseñar, una vez que está hecha este modelo, esta base de código, nosotros podemos jugar con distintas geometrías. No tenemos por qué limitarnos a poner un disco, un cilindro encima de otro. Aquí tengo una pequeña prueba en la que, por ejemplo, en una estructura pueden aparecer pues, este tipo de columnas con palitos así, parecen árboles. Este tipo de estructuras con palitos, podemos añadir distintas geometrías. Y la idea es construir una especie de edificio donde cada nivel pues tenga unas columnas, unas ventanas, no sé, utilizar elementos arquitectónicos para que esto de alguna manera parezca una estructura mecánica o algo así más arquitectónico. Pues esta estación primitiva es un código de poco más de 100 líneas. No hay mucho más. Se inician, en resumen, por resumir el modo gráfico, el programa inicia el modo gráfico, en 3D inicia el modo gráfico, coloca la cámara, ¿vale? Elige un modo de color para la hora de dibujar, añade una pequeña iluminación, pone una semilla para el generador aleatorio de estructura y construye, utilizando formas simples, construye una estructura 3D donde cada uno de los planos de esa estructura se va a utilizar como base para desarrollar una generación procedural de geometría. ¿Okay? El algoritmo que está utilizando aquí este tipo de geometría se basa en rectángulos y círculos. Aquí está en lo que pueden derivar los círculos y aquí están en lo que pueden derivar los rectángulos. Pues esa base, esas tres cosas, coloco la cámara, pongo la escena, creo una geometría base y a cada parte de la geometría le aplico un mecanismo de subdivisión, es lo que se lleva a otro nivel en el proyecto Station. A partir de aquí, el siguiente paso es trabajar con colores, trabajar con más geometría, etcétera, etcétera. Así que el siguiente paso sería lanzarnos un poco al código de Stations, del proyecto, al código final. ¡Boom! Aquí está el código. Lo siento, gente, este es el código minimizado, bloqueado. Aquí tenemos el código. La última versión, esta es la última versión, la que subí, la que desplegué en Ethereum para el proyecto de Artblocks, ¿vale? Un poquito de shading. No sé si, a ver, vamos a aumentar un poco el texto porque si no, va a estar complicado. Si no, no se va a ver nada. ¿Vale? Realmente no sé si tiene mucho sentido enseñar todo este código porque aquí hay mucho minimizado, mucho detalle. O sea, la base, lo que a mí me hace ilusión enseñar era lo que hemos visto en Processing. ¿Ok? La base, la mecánica, el funcionamiento primitivo de todo esto para que cualquiera pueda entenderlo y animarse a desarrollar su propia versión o a explorar este tipo de algoritmos, ¿vale? Este tipo de algoritmos, esto no es un invento mío, esto es algo que se lleva utilizando en arte generativo muchísimo tiempo. Hay un montón de proyectos que utilizan esta técnica y esto es simplemente mi versión en 3D. Entonces, por ir rápido, toda esta parte inicia el motor 3D, el motor gráfico, toda esta parte se encarga de un montón de inicializaciones. Lo que tiene trabajar en 3D es que hay mucho código
de configuración de cámara, iluminación, etcétera. No es puramente el algoritmo en sí mismo, sino mucha decoración, mucha iluminación, textura, etcétera. Pero bueno, aquí tenemos las paletas. Por ejemplo, en Station los colores no son aleatorios. En esta versión que hemos visto, los colores que se utilizan son full random, puramente aleatorios. No hay ninguna coherencia, no hay ninguna regla que determine si los colores tienen que ser de una paleta o de otra. Aquí en este caso, lo que se hace en Station es definir una serie de paletas y aleatoriamente, cuando se mintea, cuando se genera una nueva estación, se escoge una paleta al azar y se trabaja solamente con los colores que hay dentro de esa paleta. Entonces, en la primera parte del programa se definen algunas variables o algunos valores importantes, como son las paletas, si la estación va a ser cuadrada, triangular, si el modelo base es un plano, un círculo, etcétera. ¿Vale? No hay mucha historia, un montón de tuning. Uf. Es que, para que la gente lo entienda, el 99% del tiempo dedicado a un proyecto de arte generativo, el 95, el 99% del tiempo dedicado a un proyecto de arte generativo se basa en el pulido, en el filtrado de la salida, etc. El algoritmo base se puede resolver en media hora, se puede hacer en una tarde, puedes coger la idea, el concepto y desarrollarlo en una tarde. Pero luego pueden pasar meses, puede haber cientos de horas de pulido, que es lo que ocurre aquí. O sea, todo este código extraño no son sino operaciones para determinar colores, iluminación, texturas, etcétera, para controlar ciertos parámetros, que no se repita mucho, que no salga que todos los elementos sean a la vez diferentes, pero que no haya ninguno que esté roto o que sea demasiado diferente, quizá también. O sea, sí. Entonces aquí se inicia todo este bloque de por aquí, sería el equivalente a lo que hemos visto en el programa anterior, donde yo pongo una serie de planos para que sobre ellos se desarrolle la evolución de la arquitectura. Vale, pues esa parte del programa aquí se resuelve de otra manera más compleja. Hay un montón de variedad, hay distintos tipos, anillos, bueno, muchas cosas. Los métodos de subdivisión, voy desplegando mejor. Aquí están, BoxRec. Si os fijáis, los métodos de subdivisión se basan un poco en lo mismo. Aquí es donde el algoritmo de Station empieza a crear geometría dentro de cada plano. Y no es sino esta parte de aquí. Cuando nosotros le decíamos que dentro de un rectángulo, en función de un número aleatorio, dibujase un rectángulo más pequeño o dividiese en dos o algo así, es exactamente esto. Aquí tenemos un selector alternativo, un switch con 4 opciones. Y aquí tenemos 0, 1, 4, 5, 6. Vale, y aquí tenemos un selector alternativo donde va decidiendo, en caso de un número aleatorio, si va construyendo la geometría en una dirección u otra. Pasa lo mismo con el círculo, etcétera, etcétera. No sé hasta qué punto tiene sentido. Este código está súper minimizado. A la hora de desplegar código en Ethereum, hay que pagar unas tasas, hay que pagar unas comisiones en Ethereum. Y cobran por byte, cobran por letra. Entonces, cierto es que este código, que es la última versión que subí, utiliza variables de una sola letra. Terrible, o sea, es terrible. Yo creo que hay cosas que no entiendo aquí. Creo que hay un montón de cosas que no sería capaz de entender. Ok. En cualquier caso, aumentando la geometría, aumentando las paletas, añadiendo texturas y por último añadiendo una capa de postprocesado, porque Station tiene, si os fijáis, estos ya son detalles estéticos,
No sé si se verá bien en el stream, pero bueno, podéis mirarlo. Station tiene una capa de postprocesado, tiene un pequeño ruido de fondo, la imagen está vibrando con un pequeño ruido de fondo. Tiene una línea, unas sutiles scanlines, líneas por aquí, realza los bordes, etcétera, etcétera. El caso es que con las limitaciones del renderizado en tiempo real en un navegador, tampoco se puede intentar hacer algo súper realista. Entonces, la elección de las paletas y del modo de renderizado se resuelve buscando algo que parezca una ilustración. El objetivo de este proyecto no es que parezca algo súper realista. No tenemos textura, no hay un texturizado demasiado realista, la iluminación. Y es simplemente por la limitación de que necesitamos renderizar esto en la mayoría de las máquinas en 3D. No hay la potencia necesaria. Pero bueno, seguro que hay alguna forma de mejorarlo. Y poco más, yo creo que la mejor explicación, ahora voy a terminar hablando un poquito de las paletas, pero lo que yo quería centrarme era en una explicación, una especie de clase, ¿vale? Cierto es que yo trabajo como profesor y me apetecía explicarle a la gente, trabajo como profesor de programación. Mis estudiantes no son gente de arte, son futuros desarrolladores web y cosas así. Entonces me sentía cómodo, me apetecía explicar a los coleccionistas o a otros artistas lo que está pasando realmente por dentro. Sobre todo a los coleccionistas. Me preguntan mucho cómo diseño, cómo dibujo y lo que pasa realmente por dentro. Cuando tú estás viendo, y esto es para todos los proyectos de Artblocks, cuando vosotros veis un proyecto de Artblocks en la pantalla funcionando, eso no es algo que alguien haya hecho con Photoshop o algo así. Todos son códigos, programas, algoritmos. Hay un mundo detrás de todo esto. Hay algoritmos que se conocen. Hay algoritmos que están por descubrir. Hay técnicas nuevas. La gente coge una técnica que ya existe y le da una vuelta para hacer su propia interpretación. Entonces, lo que vosotros estáis viendo en vuestra pantalla es la ejecución de un código informático. No es una imagen predefinida, no es un vídeo pregrabado, ¿vale? Y eso es chulísimo porque te permite crear arte interactivo, entre otras cosas. Y por último, pues, solo por mostrar un poco hasta qué punto o en qué momento terminé de darle forma o cómo quedó al final el proyecto, pues me gustaría enseñaros una galería en Deca Art, que aquí podéis entrar, haceros conectar con vuestra billetera, hacer vuestras propias galerías. Hablar un poco sobre las paletas de color. En Station hay 9 posibles paletas de color. Cuando estuve pensando en cómo colorear el proyecto, la colección, cómo aplicarle color, empecé a inventar una historia sobre que podía haber un poco una historia de ciencia ficción sobre distintas facciones o distintas corporaciones intentando colonizar el espacio, algo así, todo muy de ciencia ficción. Entonces, la búsqueda, paletas, yo creo que probé quizá 20, 25, 30 paletas y al final filtré y escogí 9 paletas de colores que fuesen fácilmente distinguibles entre sí, que utilizasen colores fuertes, colores con alto contraste para que pareciese como una ilustración, como un cómic, ¿vale? Y cada una de las paletas tiene el nombre de la corporación o algo así que gestiona. Imagino una paleta basada en el naranja y azul, la pareja naranja y azul. Paleta monocromo Whisperers, una paleta monocromo violetas con distintos tonos de violeta. Bueno, mira, esto para que veáis hasta qué punto, o sea, la evolución de esto, de aquí a aquí. El algoritmo, la mecánica, el motor que mueve la generación de código es el mismo. Cambia todo lo que lo rodea, la geometría.
En arte generativo el 99% es la decoración alrededor del núcleo del algoritmo. Vale. Crimson, una paleta con el combo rojo, blanco y negro. Creo que esta puede ser mi favorita. Es posible que esta sea mi favorita. Rojo, blanco y negro. Backloopers, una paleta multicolor, tipo un poco arcoíris, llamativo, con colores alegres, así. Patriots, no sé por qué, esta paleta me recordó a la bandera de Estados Unidos, pues Patriots, ya está. Sí. Sandwalkers, otra paleta monocromo con tonos de arena, tonos de tierra, de arena, pues Sandwalkers. Keepers, esta también es bonita, esta también me gusta, naranja y azul con blanco y negro, queda muy chula. El clásico verde, verde magenta, otra paleta ahí. Y estas son grises, escala de grises. Una paleta en blanco y negro con un par de tonalidades en gris. ¿Ok? Las tenemos aquí. Todas estas paletas están en el código como colecciones de colores y cada vez que se genera uno se coge una colección y se trabaja con esos colorcitos de ahí. Ah, y por último, esto fue un poco... Vale, y por último hay algunos elementos especiales en los que la imagen se renderiza no con las paletas de colores anteriores, sino con un filtro que le da un aspecto de blueprint, de esquema, el típico dibujo que se esquematiza en los planos de una estación o algo así. Entonces hay dos variantes, las blueprints, los blueprinters, en los que parece un esquema de algo que aún no se ha hecho, ¿no? Como si fueran los planos de una futura estación espacial, y Sketcher, en el que parece un boceto, se busca que parezca un boceto que esté dibujado a lápiz o algo así. Así que no lo sé, yo creo que ya casi que he terminado. Resumo diciendo que la intención un poco de esta charla era mostrar a la gente que no lo conoce cómo los programadores, cómo los artistas generativos trabajamos con código a la vez que vamos viendo el resultado gráfico en pantalla, y cómo en un momento dado, cuando descubres que un algoritmo puede tener suficiente potencial, intenta llevártelo al nivel más alto que puedas. Intenta explotar las posibilidades, trabajar con geometría, texturizado, etcétera, hasta llegar hasta donde puedas llevarlo. Y poco más, no sé. Solo espero que la charla haya gustado a la gente, que la demostración de código haya sido inspiradora para algunos o educativa, ilustrativa para otros. Y nada más. Yo creo que ya he terminado. Joana, ¿cómo estás? Perfecto, pero qué demostración tan interesante. Muchas gracias, Fernando. ¿Te Y gustó? a mí me encantó. Ay, gracias, gracias, gracias. Claro, claro, claro. Y un agradecimiento muy especial a Fernando por hablar sobre su proyecto. Y muchas gracias a todos que estarán viendo en el futuro. Y hasta la próxima. Y Chao. feliz minting. Chao.